A continuación, daremos inicio dejando a ustedes a Marco Espíldora. Él es periodista y gerontólogo, secretario de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, magíster en Comunicación Estratégica y Políticas Públicas, diplomado en Salud Mental en Personas Mayores de la USACH, cofundador de la Corporación Acción Mayor y colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Gracias por la presentación. Yo estoy muy complacido de participar nuevamente en esta iniciativa, que tal como tú decías, es una iniciativa conjunta entre la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y el CENAMA, en vísperas del Día Internacional de las Personas Mayores y a pocos días también de nuestro Congreso Nacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que por primera vez se va a realizar en el sur y va a ser en Puerto Varas. Entonces, este gesto y esta actividad con la comunidad para nosotros es muy importante porque, al fin de cuentas, el centro de la atención de quienes trabajamos para, con y por las personas mayores, tanto en la geriatría como en la gerontología, son las personas mayores. Comunicación y lenguaje en la vejez, o vejeces, porque el grupo de personas mayores es un grupo diverso y heterogéneo. Entonces, por eso creo que es adecuado hablar de vejeces. La misma relatora que tuvimos en un comienzo, la doctora Adela Herrera, ella hablaba que hay muchas formas de envejecer, que no es lo mismo envejecer en el norte o en el sur, o en una comuna rural o urbana. Y en ese sentido los datos siempre son importantes, la evidencia, así como la experiencia que hoy día vamos a escuchar y vamos a relevar también la experiencia de las personas mayores. Pero es importante objetivar, medir. Y en ese sentido llama la atención el último estudio, la última encuesta nacional de CENAMA y la Universidad de Chile sobre inclusión y exclusión social de las personas mayores. La sexta que se dio a conocer este año. Y fíjense que en este estudio, el 63% de los chilenos cree que las personas mayores de 60 años y más no son capaces de valerse por sí mismas. Ello a pesar de que la evidencia, como les decía, muestra que más del 85% son autovalentes, según la CACEN 2017 y la CACEN 2020, que fue por pandemia, con una esperanza de vida al nacer de 81,2 años. Esta cifra es del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, proyección al 30 de junio de 2022. Pero tengo una proyección más actualizada del INE, de esta semana, del martes 27 de septiembre, que dice cerca de un tercio de la población en Chile van a ser personas mayores de aquí al año 2050, con más de 85 años de expectativa de vida. O sea, hace 30 años, el 9,5% del total de la población eran personas mayores. Y el año 2022, este año, es un 18,1%. O sea, ha aumentado en 30 años el doble. Esto significa que el 32,1% al año 2050 serán personas mayores. O sea, se invierte la pirámide y van a ser más mayores que menores de 15 años. Entonces, es muy importante la comunicación, es muy importante la visibilización de estos datos, de estas cifras, de esta evidencia. Así como es muy importante visibilizar la experiencia a las personas mayores, hacerlas visibles como las hizo visible la pandemia. Estos datos, como digo, quedaron profundamente visibilizados y representados a través de lo que pasó en esta pandemia por COVID-19. ¿Y cómo nos enteramos? Por televisión, o leyendo la prensa, o escuchando la radio, ¿ya? Nos enteramos de cómo personas de 60, 70, 80, 90 y en algunos casos 100 años y más se vacunaban, a pesar de meses de encierro y aislamiento físico, demostrando que los años acumulados son fuente, como les decía,
de sabiduría y resiliencia. ¿Ah? Un concepto que hablaba la doctora Herrera, la resiliencia en tiempos de emergencia sanitaria, la resiliencia en tiempos de dificultades familiares, de dificultades sociales, económicas, personales. Siempre ahí está el oído de una persona mayor, que puede ser nuestro padre, nuestra madre, que puede ser nuestro abuelo, o que puede ser un tío o un vecino mayor, ¿ya? Entonces, el punto es que estos mismos medios de comunicación, eh, a través de los cuales vimos noticias, leímos o escuchamos, también emitieron expresiones, frases y titulares, lo que yo llamo paternalistas, como nuestros adultos mayores. Seguramente ustedes han escuchado hablar de nuestros adultos mayores, como si fueran parte de su propiedad, de nuestra propiedad, o viejitos, viejitas, eh, en un claro gesto de infantilización, ni hablar de senil, veterano, pensionado, jubilado, para aludir peyorativamente a hombres y mujeres mayores. Pero uno de los términos más usados ha sido abuelito o abuelita, en circunstancias que no todas las personas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas mayores. Incluso, y esto es reciente, la palabra viejo es un concepto negativo que no representa a las personas mayores según la encuesta Criteria y Travesía 100 de este año, 2022. Si sabemos que entonces no todos quienes tienen 60 y más son abuelos o abuelas, personas inactivas, enfermas, frágiles, ¿por qué entonces no les llamamos por su nombre? O sea, señor, señora, le preguntamos si necesitan ayuda cuando lo requieren o su opinión para respetar su independencia y autonomía. Porque en un comienzo hablábamos de autovalencia, o sea, la capacidad para hacer actividades de la vida diaria o experimentales sin el apoyo de otro o de otra. Y la autonomía que tiene que ver con la capacidad de decisión. Ambas situaciones, ambos conceptos están consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, ¿ya? Del año 2015, que Chile ratificó el 2017, de la cual vamos a volver a hablar más adelante, porque es una de las 27 garantías consagradas en esta convención. Sin embargo, las convenciones como la señalada, los tratados y declaraciones universales, como la de los derechos humanos del año 1948, son letra muerta si no se modifica la forma en que y cómo pensamos. Estos son los estereotipos. Sentimos los prejuicios y cómo actuamos, o sea, la discriminación en relación a la vejez, vejeces, entre paréntesis, y el envejecimiento. Este llamamiento es una de las 4 áreas de acción de la década del envejecimiento saludable que estamos viviendo, porque comenzó esta década el año 2021 y se prolongará hasta el año 2030, declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover una sociedad y un mundo para todas las edades, para todas las generaciones, porque el edadismo perjudica nuestra salud y bienestar y constituye un obstáculo importante para la formulación de políticas eficaces y la adopción de medidas relativas al envejecimiento saludable, OMC 2021. Es decir, esto no es algo simbólico ni teórico, afecta la calidad de vida, o sea, afecta el bienestar de las personas. Tenemos que cambiar, y de eso probablemente va a ahondar o lo va a abordar la invitada, nuestra experta más adelante. No quiero adelantar ahí la presentación. Tenemos que cambiar la mirada y nuestro lenguaje hacia un integrador e inclusivo, empezando por el trato diario, ¿ya? El que tenemos en la familia, o el que tenemos en la comunidad, o en la oficina con nuestros compañeros de trabajo, ya que las conductas generalizadas
van permeando y reproduciéndose socialmente hasta naturalizarse, o sea, hasta normalizarse o hacerse algo común. Por eso, cuando hablamos de comunicación y lenguaje, hemos escuchado hablar de que las palabras decretan, ¿no es cierto?, o crean realidad, construyen realidad. ¿Ah? Entonces, cuando dice algo uno, ojalá uno dijera cosas positivas para que se decreten, pero no cosas negativas, ¿ya? Evitar eso de nuestro vocabulario. Podemos, a veces, un problema, a través del lenguaje decirlo de otra forma, decirlo positivamente. Entonces, para construir un Chile para todas las generaciones, como les decía, los medios de comunicación y prensa, periodistas y profesionales de las comunicaciones, incluyendo a directores y guionistas de televisión, cine y teatro, publicistas, diseñadores gráficos, pueden desempeñar un rol fundamental de sensibilización y conciencia a través de sus relatos, narrativas y representaciones de las personas mayores, donde la forma, esto es importante, y el enfoque resulta tan decisivo como el contenido de fondo. Cuando les mencionaba a los directores de cine, claro, ustedes a lo mejor vieron el documental película El Agente Topo. Bueno, ahí hay un gran ejemplo de cómo Marty Alberdi, la directora, supo poder, a través de la forma, a través de un documental, de las imágenes en movimiento, supo representar, por un lado, a una persona mayor, autovalente, activa, como Sergio Chami, de 87 años en ese momento, una persona mayor que no era actor profesional, pero que fue el protagonista de este documental, y también, a través de este documental, pudimos entrar a este mundo de las residencias de personas mayores, ¿ya? A un mundo desconocido muchas veces, ¿ah? Que a veces nos resuena malamente cuando escuchamos hablar de casas mal llamadas casas de reposo o asilo. Por lo tanto, así como se requieren más especialistas geriatras para atender la salud de los mayores de 60 años, también hacen falta profesionales de otras disciplinas como periodistas, arquitectos, abogados, ingenieros, sociólogos y antropólogos para abordar con conocimiento y responsabilidad social las vicisitudes de quienes muchas veces han sido olvidados, ignorados, invisibilizados y discriminados por la sociedad en que vivimos. Más aún, si se ha estudiado que la presencia de asignaturas sobre envejecimiento y vejez permiten que la población tenga actitudes más positivas con las personas mayores, considerablemente las actitudes edadistas, reduciendo considerablemente las actitudes edadistas y aumentando el conocimiento sobre el envejecimiento y las personas. Ahí ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿no es cierto?, los datos, ¿ya?, del Observatorio del Envejecimiento en base a una revisión que se hizo de las mallas curriculares de 5 carreras en 24 universidades. Entonces ustedes pueden ahí ver cómo la enfermería se saca un 7, porque en el 100% hay presencia de la temática envejecimiento o hay una preparación en ese sentido al envejecimiento. Ahí quiero acotar que existe, por ejemplo, la enfermería geriátrica, o sea, enfermeras especializadas en esta temática. También la arquitectura, también hay una mención importante. ¿Cómo no va a ser importante la arquitectura cuando escuchamos hablar, por ejemplo, de ciudades o comunas amigables o comunidades inclusivas, amigables con las personas mayores? Entonces, tenemos que pensar, claro, en una ciudad por donde se desplazan las personas mayores, que sean veredas adecuadas, por ejemplo, que no sean un peligro público, porque si una persona mayor se cae, puede ser fatal, puede ser fatal. O sea, el riesgo de caída y que después de una caída esa persona se tenga que operar de la cadera por una fractura, eso puede afectar no solamente la salud física, sino que también la salud emocional de una persona que se puede deprimir, por ejemplo. Ni hablar de la salud fisiológica, dependiendo de la edad de esa persona. Entonces, entonces es importante la formación, es importante la formación gerontológica, es importante la educación, la comunicación gerontológica, que es de lo cual estamos hablando, pero no es suficiente. Por eso es importante la formación, no solo de geriatras, sino que también de otros profesionales, como acá estamos viendo.
para cerrar el tema de la arquitectura, qué importante que también las casas donde viven las personas mayores que construyó, que pagó con todo su esfuerzo, el riesgo de dependencia va aumentando con la edad. Si no hay cuidador profesional que pueda entregarle atención, esa familia se ve obligada a que ese familiar sea institucionalizado, como se dice hoy día. Estamos al debe en otras carreras, como ahí se mencionaba, psicología, kinesiología todavía incluso, y otras disciplinas. Entonces, aquí, como les señalaba, solo en el caso de la enfermería, todas las instituciones entregan conocimientos específicos en la temática, por lo que existen dudas razonables sobre cómo en el resto de las carreras los profesionales que egresan podrán hacer frente a este fenómeno demográfico y pensar en este a la hora de desempeñar sus labores. Por eso es importante la formación. En todo este contexto, la gerocomunicación, ¿ya? O la comunicación de las vejeces, es una propuesta que yo hago para visibilizar y reconocer lo que decía en un comienzo, esta diversidad y heterogeneidad de las personas mayores, ¿ya? El segmento que requiere un tratamiento integral e intersectorial, con enfoque de género, inclusivo, intercultural e intergeneracional. Bueno, la imagen que ustedes veían, ¿no es cierto? Esto como de cómic, fíjense, una imagen vale más que 1000 palabras, pero si leemos el texto, fíjense, el dolor de su pierna, dice el especialista o el médico o el profesional de la salud, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y el paciente le responde, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Bueno, para que sigamos gerocomunicándonos, ahí están mis redes de contacto en Instagram y Twitter, en YouTube, fanpage de Facebook, LinkedIn, también a través de la Sociedad, por supuesto, de Geriatría y Gerontología de Chile. Les doy las gracias por la atención, por escucharnos y gracias, Carola. Gracias a Marco por su excelente presentación. Y vamos a dejar al final de las ponencias un espacio para preguntas, para pasar a presentar a la doctora María José Pérez. Ella es geriatra, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y ejerce en el Hospital Base de Osorno. Fue docente de la USACH en pre- y posgrado. Así que le damos la bienvenida a la doctora María José Pérez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta, emocionada de participar en esta instancia, de ver tanta gente interesada en estos temas. El tema de hoy no es tan médico. Bueno, vengo desde la salud y obviamente desde del área de la medicina. Entonces, esta presentación la estoy enfocando mucho en mi área de trabajo, ¿ya? Y por ende se titula ¿Cómo actuar desde la atención de salud en la comunicación en relación a la vejez? Es un tema bastante poco enseñado en los pregrados, en posgrado incluso también. De hecho, en la geriatría en general se enseña poco, así que espero como poder cooperar con un granito de arena en este proceso de comunicarnos más en relación a las vejeces. Bueno, vamos a hablar de algunos temas, por ejemplo, qué niveles de edadismo existen en salud. Más que nada vamos a mostrar unos ejemplos de situaciones en las cuales hay errores en la comunicación y también prejuicios desde las personas que se comunican que afectan a la persona mayor. Vamos a hablar de cómo comunicarse en salud, o sea, qué podemos hacer el personal de salud para generar una buena relación de comunicación y cuál es nuestro rol en la lucha contra el edadismo. Yo lamentablemente les meto el edadismo aquí porque es un tema que da para otra presentación, pero que en realidad hace mucha referencia al tema de comunicación a no caer en conducta edadista. La pandemia sabemos que puso en evidencia y aumentó muchas veces la diferencia en la atención que reciben día a día las personas mayores en nuestro país. En el entorno sanitario, la discriminación por edad se ha dado y se da todavía,
Y lamentablemente nosotros mismos, como personal de salud, a veces sin darnos cuenta, caemos en conductas y en acciones edadistas durante nuestra interacción con la persona mayor. No solamente el edadismo ocurre en salud, sino que ocurre en todos los contextos. Yo me voy a enfocar en el área, como les decía, de mi experiencia, ¿ya? Y también ojalá dar algunas herramientas a quienes trabajamos con personas mayores para apoyarlos en este camino. No quiere cambiar. Ahí sí. Bueno, el edadismo, conviene definirlo, ¿ya? El edadismo es un tipo de discriminación ya definido ya hace mucho tiempo como aquella discriminación que se ejerce sobre una persona solo por el hecho de cumplir cierta edad, ¿ya? Normalmente el edadismo, el concepto aplica para personas jóvenes y personas mayores, pero en su gran mayoría hace referencia a la discriminación hacia las personas mayores. Y este edadismo se puede dar en varios contextos, a nivel institucional, donde muchas veces los protocolos o las guías o las directrices generan cortes en relación a la edad, solamente, como solo el número, ¿ya? Que podemos entender que esto ocurre en un contexto, obviamente, de administrar pobreza, pero efectivamente ocurre. A nivel social, nosotros como sociedad también tenemos prejuicios y tenemos actuares que son en relación a sesgos y pensamientos que son preconcebidos en relación a las personas mayores y que muchas veces son erróneos. El personal médico, nosotros los médicos no estamos exentos de eso y muchas veces también incurrimos en estas situaciones sin darnos cuenta, muchas veces sin la intención. Y el personal de salud no médico también en su interacción con los pacientes puede caer en esta situación. Y puede ser o no explícito, ya no significa decirle viejo a alguien o decirle abuelito, esa es una forma explícita, pero hay otras formas más sutiles de edadismo que a veces nos cuesta percibir. Hice una búsqueda rápida en Google sobre un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, el cómo se aborda en los medios y como sociedad, que es la incontinencia urinaria, ¿ya? Y si se fijan, en todas estas publicidades hay mujeres jóvenes que hacen referencia a la incontinencia y llaman a la mujer joven a consultar en caso de presentar este síntoma. De hecho, en la de abajo a la izquierda es explícito que dice afectaciones de la incontinencia en mujeres jóvenes. Y dice que la afectan socialmente, psicológicamente, en su vida sexual. Pero, sorpresa, las afectaciones de la incontinencia ocurren en todas las mujeres, no solamente en las mujeres jóvenes. Pero se enfatiza mucho el tema en la mujer joven. Y si buscamos incontinencia con personas mayores, nos encontramos pañales. Dile adiós a los pañales. Y en realidad es otro tipo de pañal que está adaptado para que no parezca pañal. Incluso encontré imágenes del médico entregándole, o el personal de salud entregándole pañal a la persona, y muy sonriente, asumiendo que esta situación es así, y normalmente se normaliza la incontinencia como parte del envejecimiento, siendo que efectivamente eso es un error. Ya la incontinencia es un síndrome geriátrico. Los síndromes geriátricos son enfermedades, conjuntos de cuadros que se originan, que son patológicos y que representan enfermedades muchas veces multicausales y que no son propios del envejecimiento. Entonces, al decir que la incontinencia urinaria, tu solución como adulto mayor es usar pañales, estás desincentivando la consulta. En el fondo, usted, señora mayor o señora joven que tiene incontinencia, la causa que sea, se estudia y se evalúa. Si ya efectivamente el tratamiento o hay un pronóstico que no necesariamente va a ser favorable o que puede resolver el problema, se puede acudir a la incontinencia. Hay enfermedades que cursan con incontinencia dentro de su evolución, pero no hay que normalizarlo, ¿ya? Esa es la lección. Y asimismo, otras condiciones que también son normalizadas, como la demencia, los trastornos de caída, la polifarmacia, el delirium, el dismovilismo, los trastornos del ánimo, la deprivación sensorial, todas estas son cuadros tratables que podemos nosotros intervenir, ¿ya? Y que no son normales en relación al envejecimiento y que tienen muchas veces solución, ¿ya? Bueno, voy a dar algunos ejemplos que ojalá
me encantaría que fuesen virtuales, pero en realidad son experiencias que yo he tenido en mi quehacer médico desde que era alumna interna becada, y así que se los paso a compartir. La señora Angélica, de 80 años, acude a control médico acompañada por su hija. El médico inicia la entrevista dirigiéndose al acompañante sin preguntar la información directamente a la paciente. El motivo de consulta, según la hija, porque en realidad la interacción fue con la hija, es que ella no duerme. Y Angélica en realidad tiene depresión, tiene síntomas depresivos, y eso le ha afectado su sueño en forma, en relación a eso, pero no tiene oportunidad de comentar sus síntomas, y por ende el médico le receta hipnóticos para manejar el trastorno del sueño. Aquí lo que podemos ver primero, el primer error es el dirigirse al acompañante sin, en el fondo, ignorando la presencia de la persona mayor y asumiendo que esa persona no va a entender o no va a poder dar la información que el médico solicita, ¿ya? Y por otro lado, ocurre incluso una evaluación deficiente porque efectivamente no se exploran bien los síntomas y se asume que el trastorno del sueño requiere un tratamiento más bien sintomático, siendo de que tiene un tratamiento que puede ser de la causa, ¿ya? No necesariamente hay que recetar hipnóticos, existen otras técnicas y otras medidas que se pueden utilizar, y además hay que ver si realmente este trastorno del sueño está en el contexto de su evolución fisiológica de los ciclos de sueño o realmente hay algo detrás. Y normalmente el trastorno del sueño suele ser manifestación de algo más. Otro ejemplo, don José acude al control médico al consultorio. Él consulta por disfunción eréctil y solicita que lo deriven a un especialista. Su médico le desaconseja la derivación porque en realidad a esa edad ya no debería ser problema el tema de la sexualidad. Como ya bien vimos en la excelente presentación de la doctora Herrera, ¿cierto? Es un error pensar que los adultos mayores son seres asexuados o que no tienen, que la sexualidad no puede llegar a ser un problema, ¿ya? Normalmente el error en que se cae, pues primero es en desexualizarlo, es decir, que son seres asexuados, y segundo es en invalidar su necesidad y su inquietud, o sea, al decirle que en realidad no debería ser un problema cuando para el paciente sí es un problema. Entonces, ¿por qué yo estoy ignorando la necesidad y no validándola? ¿Ya? Tenemos otra, paciente de 85 años en estudio por baja de peso. Está hospitalizado, se han hecho todos los estudios amplios y no se ha podido encontrar la causa. Va a un interconsultor de infectología, porque ya en el fondo el paciente además entre medio estaba con otros síntomas, y se percata de que el paciente no tiene solicitado el test de ELISA para VIH. Y resulta que el paciente sale positivo tras un mes de hospitalización. O sea, por la edad del paciente se desestimó solicitar algunos exámenes en relación a prejuicios que probablemente existían de los profesionales que lo estaban atendiendo, diciendo, no, ¿por qué le voy a pedir un VIH si es un adulto mayor? Que la probabilidad es muy baja. Y resulta que en la hospitalización se prolongó, el paciente retrasó su tratamiento por un prejuicio. Continuamos. La señora Aurora, de 75 años, consulta por caídas frecuentes, porque ella realiza actividad física, entonces empezó a tener dificultades y se empezó a caer. Y su médico le dice, bueno, hay que mirar el carnet también. O sea, que ya tiene que ver su edad, a lo mejor tiene que dejar de hacer actividad física para no caerse. Realmente el error garrafal en esta situación es no considerar la caída un gran síndrome que hay que estudiar, pero además de eso, normalizar la situación como parte del envejecimiento, ¿ya? Ese es un error. Y además mirar el carnet, decirle, bueno, mire su edad, señora, y eso explica lo que usted siente. Julia, de 75 años, es diagnosticada con cáncer de mama. Su hija, antes de que empiece la consulta, avisa que la paciente no conoce su diagnóstico y solicita que no se lo informen, porque cree que ella se va a deprimir y se va a dejar morir. Esta es una situación que probablemente, yo diría, 99.9% del personal de salud, sobre todo los médicos, hemos vivido alguna vez, que se llama la conspiración del silencio, que es donde la familia del paciente, que frecuentemente es adulto mayor, pero no necesariamente lo es, con un diagnóstico maligno, evitan que la persona sea informada sobre su diagnóstico.
siendo que el paciente tiene el derecho de conocer su diagnóstico y nosotros el deber de entregárselo. En la ley de deberes y derechos de los pacientes, de hecho, está especificado, por lo tanto estamos vulnerando la ley al negarle su diagnóstico al paciente. Además de todo, detrás de esto hay una infantilización y hay una subvaloración de la capacidad del paciente de decidir sobre sí mismo. Y más grave aún es el hecho de que el paciente probablemente sabe su diagnóstico o lo sospecha y vive con la ansiedad de que nadie le puede decir la verdad o le quiere decir. Y muchas veces el paciente, cuando uno le pregunta, ¿usted sabe su diagnóstico?, te dice, yo tengo cáncer. Y los hijos quedan mirando sorprendidos al paciente y dicen, ¿pero cómo, mamá, tú sabías? Y realmente los pacientes dicen, si creen que soy tonto, que no me doy cuenta. Si yo veo que nadie habla del tema, que nadie me quiere decir, es porque es algo malo. Entonces, hay que evitar caer en estas conductas que son más bien paternalistas, que infantilizan a la persona y que le quitan su capacidad de autonomía. La señora Estrella, acá otro ejemplo, portadora de enfermedad de Alzheimer, 77 años, acude a la consulta con su hermana, que es su cuidadora. Su médico durante la consulta, como tiene Alzheimer, la ignora por completo. Y durante la entrevista, su hermana solicita más medicamentos porque dice que los que le han prescrito son muy suaves y no la tienen más tranquila. Aquí el error puede ser considerado no tan explícito, porque uno dice, bueno, pero ¿qué le voy a preguntar a la señora con Alzheimer? Pero realmente que una persona tenga una demencia o una situación de discapacidad o dependencia no significa que yo no tenga que interactuar con él, porque mi paciente es él. Por ende, además, se asoma una situación en la cual el cuidador tiene una expectativa en relación a la enfermedad que es inapropiada, porque realmente esperar que una persona con enfermedad de Alzheimer solo con medicamentos esté más tranquila, significa que a lo mejor estamos esperando más de lo que realmente se va a poder conseguir en algún momento, y hay una falta de información en relación al tema, que nosotros como profesionales de la salud tenemos que ir a educar a ese cuidador y explicarle el por qué lo que está diciendo en realidad es un error, y por qué en realidad la solución no es dejarle más medicamentos o medicamentos más fuertes. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con una persona mayor? Mis consejos, desde mi poca experiencia, en realidad, esto no está sacado mucho ni de la literatura ni nada, es siempre iniciar la consulta o la intervención dirigiéndose al paciente. Aunque esté desorientado, aunque esté con un acompañante, ¿quién es el paciente? A él me dirijo, ¿ya? Y luego, si yo evidencio que el paciente tiene alguna dificultad para responder lo que yo le estoy preguntando, me puedo ayudar del cuidador o del acompañante. Llamar al paciente por su nombre, ¿ya? También es como de perogrullo, pero realmente hace que el paciente también se sienta validado y sienta que uno no lo está ignorando y que no es un paciente más, sino que es esa persona. Yo soy José, yo soy Estrella, yo soy... A veces yo les pregunto cómo le dicen a usted y le puedo llamar como a usted le gusta que le digan. Y eso también le genera una sensación de más confianza y de más afecto, ¿ya? Adaptarse a la situación de la persona para facilitar la comunicación. O sea, si yo soy el que me tengo que adaptar al paciente, si tiene hipoacusia, si tiene deterioro cognitivo, buscar si puede leer, le escribo en una pizarra lo que le quiero decir, uso el lenguaje no verbal, apoyarme de otros elementos de repente que no necesariamente es hablar o ignorar al paciente, sino que tratar de que él me entienda. Evaluar también la respuesta del paciente y el nivel de comprensión que tiene de lo que yo le estoy explicando. Muchas veces hay pacientes que dicen sí a todo y realmente uno les dice, bueno, ¿qué le dije? No me acuerdo, no sé. Entonces también uno tiene que estar evaluando como qué tan bien yo estoy comunicándome y qué tanto me están entendiendo, ¿ya? Para ver, y si no me están entendiendo, intentar una alternativa, otra forma de explicarle para que me pueda entender. Asimismo, cuando el paciente pregunta algo, hay que responder de forma clara, ¿ya? Aunque suene también
como de perogrullo, pero muchas veces uno se da vuelta en fisiopatología y en términos técnicos que realmente no son los que responden a la inquietud del paciente. A veces el paciente pregunta, me voy a morir de esto. Doctor, yo quiero que usted me arregle mi riñón. ¿Me puede arreglar el riñón? Y a veces uno tiene como susto de decir a veces la verdad. Y realmente el paciente a veces lo que necesita escuchar es solamente la verdad. ¿Cómo mejoramos la atención de la salud a una persona mayor? Más allá del lenguaje, que es en el fondo cómo quitarnos un poco el edadismo de encima. Primero, no asociar las dolencias de la persona solo con su edad, ni atribuirlas en su totalidad al proceso de envejecimiento. Yo, como geriatra que he estudiado el tema, siento que me cuesta mucho distinguirlo. Entonces, si yo no lo puedo distinguir bien, no puedo asumir de que todo es por el envejecimiento. Siempre yo debo pensar en que hay alguna enfermedad o hay alguna condición que yo no estoy siendo capaz de ver y que yo tengo el deber de encontrar y de buscar. Respetar la autonomía del paciente, ¿ya? Los pacientes que normalmente acuden a la consulta siempre van a estar acompañados, pero uno tiene que respetar la autonomía. Si el paciente pide que salga el acompañante, por ejemplo, para hablar ciertos temas, si el paciente pide saber su diagnóstico, si el paciente rechaza alguna terapia o alguna intervención, yo no lo puedo obligar, ni puedo reaccionar de forma negativa ante eso, porque realmente yo me tengo que adaptar a la situación. Reconocer adecuadamente el rol del acompañante, o sea, el acompañante es el cuidador, el acompañante en realidad es el cónyuge y el que responde todo es el paciente, o el acompañante en realidad es alguien preocupado que quiere saber realmente, quiere objetivar la situación de su familiar, o solo viene porque a veces vienen algunos pacientes hasta con los nietos porque no tienen con quién dejarlo. Hay que ver realmente qué es lo que qué rol cumple el acompañante dentro de la atención y no traspasarlo inmediatamente al rol de interlocutor. Y por último, reconocer los propios prejuicios sobre la edad y cómo afectan mis conductas, ¿ya? Porque es complejo cuando uno reconocer, no, en realidad yo estoy actuando erróneamente o yo tengo este prejuicio, porque muchas veces el edadismo o las conductas edadistas hacen referencia a nuestros propios temores y nuestros propios prejuicios sobre nuestro envejecimiento o cómo va a ser nuestra situación cuando estemos en esa edad. Por lo tanto, tiene mucho que ver también con uno conocerse a uno mismo y ver qué prejuicio, qué problema tengo yo con el envejecimiento o con el envejecer. No infantilizar ni caricaturizar a la persona mayor. ¿Ya? Que parece también algo obvio, pero realmente a veces caemos en eso, ¿ya? Aunque el paciente sea dependiente o tenga demencia, no ignorarlo, mantenerlo incluido en la entrevista, validar sus necesidades junto con las del cuidador. Eso nos va a ayudar a mejorar una toma de decisiones. Muchas veces uno, cuando el paciente, sobre todo el paciente con demencia, el cuidador dice, no, es que no duerme. Ya, pero ¿por qué no duerme? Es que no, y yo le pregunto a veces al paciente, es que me duele la vejiga, por decir algo, me duele aquí, entonces lo que tiene es dolor. Ya, vamos a tratar el dolor. No necesariamente le voy a dejar un hipnótico. Ya, finalmente yo logro resolver mejor los problemas, el paciente va a estar más tranquilo, el cuidador va a estar más tranquilo, siempre que yo considere y valide su necesidad. Y recordar que las personas mayores son sujetos de derecho y no de caridad. Muchas veces se da una visión de que la persona mayor uno la está ayudando o le está haciendo un favor. El sistema de salud le regala los medicamentos. No, la persona mayor trabajó toda su vida, cotizó en algún momento en alguna institución, aportó con su trabajo a la sociedad y nosotros estamos ejerciendo una atención que está dentro del sistema de salud, que es precisamente el derecho del paciente. Y no me voy a alargar mucho más en esto, pero sí decirles que el edadismo y este tipo de conductas es una vulneración de derechos. Por lo tanto, si yo caigo en eso, yo estoy vulnerando los derechos de mi paciente. Yo les voy a contar que acá en el chat hay algunos comentarios, como por ejemplo, dice Ana Alarcón. Dice, nosotros como OAM tenemos un adulto mayor trabajando como profesional voluntario en nutrición para las personas mayores. Además, esta persona mayor tiene un magíster en estilos de vida y autocuidado
enfocado a personas mayores. Después Ana Ríos señala que la vejez es una etapa. Y eso, como comentarios. Nos gustaría darles el espacio a todos los asistentes de esta sala para que puedan comentar, consultarle a los expertos, lo que ustedes quieran. Pueden levantar la manito o bien si pueden activar de manera autónoma su audio. Aquí don Pedro, vamos a reactivar su audio. Adelante don Pedro. Hola a todos y todas, ¿me escuchan, no es cierto? Perfecto. Qué bueno. Me quería referir brevemente y felicitar obviamente a María José porque hizo un trabajo muy interesante, esos testimonios, como dicen los antropólogos, etnográficos, me pareció muy, pero muy bueno. Y quería, ¿cómo se llama, María José? Yo he participado en los consejos de desarrollo local de atención primaria de los CEFAN. Y muchos de los que participamos en los CDL hemos hablado de los diostores. Y hay también un antecedente un poco cómico, no sé si se acuerdan del Guatón Salinas, que cuando atendía a una persona, decía, ¿y quién es diostor? ¿Quién es diostor? Entonces estoy de acuerdo con el edaísmo, pero también existe como una especie y otro antecedente. Toda la gente cree que los médicos son doctores, y en realidad el doctorado es un grado académico que en realidad puede tener cualquier profesión. Y aquí en Chile nosotros le decimos doctores a un médico cirujano o a una otra persona que no es doctor. Entonces, en Chile existe una especie ¿cómo se llama?, de clasismo académico, por decirlo así, y efectivamente las personas que van a atenderse con un médico sienten como que están frente a una persona enaltecida socialmente, una persona que en realidad está muy superior. Entonces eso genera un desencuentro o una incomunicación, por decirlo de alguna manera, con esa persona. Entonces yo creo que eso también se conjuga con lo que tú planteabas, María José, que el edaísmo, efectivamente hay una cierta desvaloración de las personas mayores, pero también existe ese contexto también que hace que eso sea mucho mayor todavía, donde las personas mayores se sienten disminuidas, ya sea por las palabras, ya sea porque la otra persona es doctor, o porque es profesional, o porque incluso en términos socioeconómicos también en los CEFAN, de los sectores populares, las personas, además de que son pobres, o sea, son mayores, entonces se sienten como desprotegidas. Y lamentablemente, quiero decirte, María José, que los doctores en realidad manejan una cierta, por decirlo así, una cierta actitud de prepotencia sin a lo mejor pensarla. Entonces eso genera una tensión que hace que las personas se sientan sin mayor capacidad de manifestar lo que sienten, etcétera, etcétera. ¿Para qué hablar de detectores del tema sexual u otros temas? Porque hay una cierta, ¿cómo se llama?, superioridad que yo creo que la gente la siente subjetivamente y eso genera un desencuentro y un distanciamiento muy grande. Así que quería comentártelo, María José, porque me pareció muy buena los testimonios que planteaste, que son sumamente buenos para entender el fenómeno y que obviamente generan un desafío muy grande. Eso nomás. Gracias. Bueno, ante eso no hay mucho que decir, en realidad, encontrarle la razón. Efectivamente, yo vengo, bueno, a veces como en el caso de la carrera médica, uno como mujer a veces ya tiene una experiencia distinta. Ya yo, asimismo, porque usted habla de los diostores, no habló de las diostoras. Ya, paradójicamente, porque pareciera ser que los médicos son todos hombres, porque a mí me dicen, señorita, ¿y cuándo va a llegar el doctor? Soy yo su doctora. Y muchas veces incluso la persona cambia su lenguaje corporal y se pone más derecho, o se abre los ojos, uy, perdone que le diga. Y efectivamente hay un estatus que es como socialmente muy, muy reconocido. Yo creo que las nuevas generaciones van a cambiar un poquito ese concepto del diostor. Ya los profesionales
que cuando yo me formé ya nos estaban empezando a enseñar sobre ciertos temas más humanistas, el hecho de cómo comunicarse con el paciente, cómo ya no creerse el cuento de que uno es la gran eminencia, sino al revés. O sea, nosotros cada vez nos sentimos más ignorantes a medida que vamos estudiando, y que uno está ahí efectivamente no haciéndole un favor a la gente, sino que es nuestro trabajo. Y cuando lo hacemos bien, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿ya? Yo, en lo personal, tengo una carrera docente donde también trato de transmitir eso a las generaciones que vienen, de internos, alumnos, y yo creo que por ahí podemos partir. En el fondo, quienes se están formando en medicina, empezar a sacar un poco ese concepto, y efectivamente eso ocurre bastante. Creo que hay preguntas igual, alguien me estaba preguntando. Vamos a darle la palabra a don Víctor. Yo creo que nota también la señorita María José Pérez una nueva generación en el área. Me voy a referir específicamente a las últimas frases de su intervención. Habló de derechos, personas mayores, sujetos de derechos, vulneración de derechos, por ahí va el tema. Tenemos una convención latinoamericana de protección de los derechos de las personas mayores. Convención significa que está por sobre las leyes de nuestro país, por eso permite litigar en instancias internacionales, y también ya hay jurisprudencia en nuestro país, ya hay resoluciones en favor de personas mayores basadas precisamente en la Convención de Derechos de las Personas Mayores en nuestro país. Resoluciones finales de la Corte Suprema de Justicia, reitero, de nuestro país. Hay todo un cambio, ya las personas no están tan desinformadas y precisamente en sus derechos. La felicito, señorita Pérez, no sé si es doctora o médico cirujano, como mencionaba don Pedro, pero en todo caso muy excelente su ponencia y precisamente basada en el tema de derechos. Gracias. Gracias, don Víctor, por sus palabras. Señora Ana. Soy profesora jubilada y soy la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna de Nacimiento, de la 8ª región. Me hace ruido muchas cosas. Me hacen ruido desde hace tiempo, de una enfermera que nos dijo que cuando le preguntaban a alguien qué fecha estábamos y el paciente no se acordaba la fecha, inmediatamente le ponían ahí demencia o Alzheimer en su diagnóstico. Entonces eso me hace ruido, porque a veces en la familia es donde empezamos. Cuando ya a alguien se le olvida algo, en persona mayor ya lo dejamos de lado. Cuando empieza a repetir las historias ya dejémoslo de lado. Entonces el núcleo familiar es el que empieza con esto. Me hace ruido el que dijeran que en vez de vejeces, porque yo entiendo que la vejez es una etapa, que todos lo estamos padeciendo de diversas formas, pero la vejez es una etapa, el envejecimiento es un proceso, eso lo tenemos claro. También al formar personas en el departamento en salud, llámese enfermeras, lo que sea, yo entiendo que la formación es más técnica y falta lo otro, lo que estábamos diciendo ahora, que ellos sepan atender a una situación, como decíamos desde el principio, no ignorarlo, no dejarlo, discriminarlo porque no le dan su nombre. Entonces, hay un montón de cosas que hacen ruido, hay un montón de cosas que realmente dan que pensar, y que si vamos en aumento de personas mayores, tendríamos que empezar a cambiar esa mentalidad. Mayormente, por eso es que de repente uno quiere defender, por ejemplo, las atenciones de salud, las atenciones del hospital, de la enfermera, y se encuentra con esto, porque realmente hay una forma que al atender al adulto mayor simplemente lo ignoran. Lo están, como yo digo, lo están viendo, pero no lo están mirando. Es como cuando uno escucha, oye un ruido, pero no lo escucha, porque eso es absorber más. Yo puedo mirar, pero no observar, y eso es lo que muchas veces se está haciendo. Se mira a la persona mayor, pero no se observa. Entonces no se le conoce en su totalidad, y los vamos dejando de lado, y los vamos dejando, y sabemos que no están los medios ni los lugares donde se puedan atender en buena forma.
y que el mejor lugar donde se puede atender una persona mayor es en su casa, en su pieza y entre medio de sus cosas. Entonces, hay muchas cosas que me hacen ruido y que me llaman la atención y que me gustaría que las políticas, cuando hablamos de ciudad amigable, esto incluya bien. Cuando hablamos de derechos, que sepamos lo que estamos diciendo, no solamente que tengamos que la convención tiene unos derechos, pero aparte de leerlos, los comprendemos, los analizamos, los meditamos. Entonces, eso es lo que realmente duele y hace ruido. Gracias. Wow. Carola, sí, Gracias, Carola. señora Ana, por sus palabras, por sus sabias palabras, en realidad. Marco. Sí, yo Carola, quiero decirle a la señora Ana que sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que uno tiene que respetar. El respeto es un valor y es fundamental en la relación con las personas mayores y la relación con todas las personas, ¿ya? Eso debiera ser el principio rector, ¿no es cierto?, cuando se habla de buen trato hacia las personas mayores, en todas las esferas de la vida pública, en la comunidad, en el trabajo, en nuestra sociedad en general, que es una sociedad, lamentablemente, que, como vimos en el estudio reciente de la Universidad de Chile y el CENAMA, una sociedad que cree que en un 63%, o sea, 6 de cada 10 personas en Chile que no son mayores, creen que las personas mayores en Chile no son autovalentes, o sea, no se valen por sí mismas. Que no Eso aportan habla, nada. claro, eso habla de un distanciamiento que hay con la realidad, con esta realidad de personas mayores que, cuando yo hablo de vejez, Ana, disculpe si la tuteo, cuando hablo de eso es porque, claro, no podemos encasillar al grupo de personas mayores, entonces por eso hablo de vejez, porque efectivamente es una sola vejez, pero hay distintos tipos de vejez. Entonces, por eso un poco me gusta ese término plural. No es que lo reemplace. Y en ese sentido yo respeto en ese sentido su opinión, porque su opinión es un aporte, y eso que usted dice que le hace ruido, también concuerdo que tenemos que pasar de eso, de algo que nos sorprende, de algo que nos preocupa, a la ocupación, a que nos ocupe. O sea, el cambio, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es sensibilizar en este módulo con María José. Tenemos que pasar de la sensibilización a la conciencia, y de la conciencia a una cultura de respeto hacia la vejez. Y tal como lo tienen otras sociedades más desarrolladas, claro, que tienen más siglos de historia, milenarias incluso. Japón, el país más envejecido del mundo, y otras más. Ni hablar de los pueblos originarios. Por eso yo hablaba de un enfoque intercultural. ¿Cuánto tenemos que aprender también de esa sabiduría ancestral? Y ellos nos pueden dar lecciones de respeto hacia las personas mayores. Entonces, esta temática, esta situación, esta realidad heterogénea y diversa es multidimensional. Por eso es importante su mirada desde su experiencia, porque toda esa experiencia, la Jenny Lowitt Russell hablaba, que fue la que moderó en la primera plenaria. Ella es directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y trabajadora social. Ella habla de los expertos vivenciales. ¿Ah? También me gusta ese concepto. Y yo creo que ese trabajo, esa sensibilización y esa conciencia y cultura tenemos que partir partir en casa, partir con cada uno. El cambio se va a lograr así, piano, piano, lontano, de a poco, pero va a tomar tiempo, efectivamente. Sin duda que va a llegar el momento en que estemos a la altura de este envejecimiento acelerado que vive Chile, que, como decíamos en la cifra, tenemos una incertidumbre, que esto va a seguir creciendo.
y ojalá que las políticas públicas, como decía usted y como han dicho los otros participantes, también estén a la altura, porque no tenemos que pensar solamente en una ciudad amigable, dejando afuera a la ruralidad. O sea, cuando hablamos de ciudad, a lo mejor estamos dejando afuera la ruralidad de una u otra forma, pero todo es parte de. Eso quería Carola también acotar, que también me hizo un ruido positivo lo que decía Ana. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, por el tiempo vamos a tener que finalizar, pero hay una persona que quería dar su opinión hace rato, que es don Hernán Cortés, así que vamos a recoger su opinión para después poder dar cierre a este módulo. Muchas gracias, buenas tardes. Felicito a los dos expositores, a María José y a Marco, por lo que ellos lo pudieron expresar. Yo soy fonoaudiólogo, trabajo hace 5 años con adultos mayores. El tema de los conceptos que habló Marco es una cuestión re importante. Uno tiene que preguntarle a la persona mayor, al adulto mayor, ¿cómo quiere que lo llame? Persona mayor, adulto mayor por su nombre, viejo, vieja, porque hay personas mayores que me dicen, no, yo soy un viejo y no me hace mal eso. Y lo que dijo María José, hay un apartado, yo como fonoaudiólogo he tratado de estos 5 años, hasta el año pasado, ¿verdad? Desarrollé aquí, soy de Antofagasta, vivo en Villa Alemana hace 5 años, y desarrollé un taller de fonoaudiología para una vigencia cognitiva de los adultos mayores, porque así como se habla de que existe vejez, y es verdad, porque yo tengo 56 años, me faltan 4 años para ser adulto mayor y quiero seguir teniendo la misma vigencia en muchas áreas. Entonces, uno contribuye desde su formación a que el adulto mayor está solito, solita, que no habla con nadie, no se alteren sus funciones y él sigue siendo una persona viva, ya en todos los sentidos, tremendamente importante. Y ahí voy a lo de María José, contribuir a lo que es la comunicación alternativa, cuando el adulto mayor va a la consulta y no puede hablar, no puede expresarse oralmente. Existen formatos súper simples, o sea, si el adulto mayor tiene la facultad todavía de poder leer, de entender, claro, yo le escribo todo, no sé cómo muy bien lo dijo, yo lo repito para reforzarlo. Si va con un acompañante, un cuidador o cuidadora, esa persona tiene que ser educada. La educación, como lo dijo la doctora Herrera, es la madre del cordero, como decimos en Chile, es la piedra angular. Que un adulto mayor se siga comunicando hasta los 80, 90, 100 años, como yo tuve experiencia con estos grupos de personas, fantástico, porque de verdad que uno aprende de ellos a cómo fue su vida anterior, cómo está siendo su vida y cómo quieren que siga siendo hasta los últimos años que lo acompañan. La fonoaudiología aporta mucho. Hay adultos mayores que tienen secuelas de accidentes vasculares que no pueden alimentarse oralmente, por ejemplo. Y es un gran problema no poder comer por la boca y a través de una sonda, que para nadie es agradable. Se pierden un montón de otras funciones. La fonoaudiología tiene harto que ver, no solamente desde el punto de vista de la audición, sino que de lo que yo le estoy comentando. El lenguaje alternativo, ojalá que toda la gente que trabaja en salud lo pueda manejar. Es sencillamente, si la persona mayor no puede hablar o no puede responder, téngale usted alguna respuesta. ¿Cuál cree usted? Sí, no, como alternativa, o con una pizarra, un cuaderno donde pueda tal vez escribir. Eso, y así los vamos a mantener comunicados, incluidos, los vamos a valorar, no los vamos a aislar, ¿ya? Y generarle otro tipo de situaciones que nadie quiere. Eso, estimadas, estimados, muchas gracias por el espacio. Felicitaciones. Bueno, le damos las gracias a Hernán por su valioso aporte y también a todas las personas que nos dieron su opinión respecto a la temática que estamos trabajando hoy día. Quiero agradecer especialmente a Marco, a María José por su valiosa también entrega de información, ¿cierto? La educación es fundamental para todos, para los profesionales, para los que trabajamos en vejez, para las personas mayores. Así que, bueno,
bueno, vamos a finalizar esta actividad. Quiero comentarles que esta presentación y todas las otras del precongreso van a quedar alojadas en la página de YouTube del Servicio Nacional del Adulto Mayor para que las puedan revisar cuando quieran. Reitero mis agradecimientos a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, muy Gracias a amable, que estén ustedes. bien. Gracias, Carola. Adiós. Gracias, a todos que tengan y a una todas. buena tarde. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Abrazos. Buen día. Muchas gracias. A todo Chile, Muchas gracias. de norte a sur. Gusto. Chao, gracias.